Buen día, mis estimados familiares, vecinos, amigos, compañeros y demás personas que lleguen a escuchar y a lo mejor a leer y, si es posible, analizar e investigar sobre la información que por este medio se les hace llegar. Hay algo en este mundo en que vivimos que es muy cierto. Todo tiene un principio y un fin. No hay nada que sea eterno en este mundo. Nosotros como seres vivientes tenemos una línea de vida, que es nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. El único que es eterno es Dios, y nosotros, después de esta vida, que termina con la muerte, también pasamos a una eternidad, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando hablaba con Marta, la hermana de Lázaro que había muerto, y escrito está en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y pasando de esta vida por medio de la muerte a la eternidad, solo hay dos opciones. Esta puede ser en el reino de Dios o en un lugar de sufrimiento llamado infierno. Y lo más importante de todo es que cada uno de nosotros escogemos libremente a dónde queremos ir a pasar nuestra eternidad. Saludos y bendiciones. Página 1, Revelaciones 11. Es de hacer mención que antes del diluvio universal no aparece en la Biblia nada relacionado con la idolatría. Pero la maldad del hombre era tan grande que Dios decidió exterminar a la humanidad de ese entonces por medio del diluvio universal. Pero después del diluvio, Dios, por su grande amor y misericordia, decide ya no volver a destruir a toda la humanidad, como escrito está en Génesis 8:20. Noé construyó un altar a Yahvé y, tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha, pues nunca cesarán ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno, ni los días ni las noches. Después del diluvio, los únicos moradores de la tierra eran 8 personas: Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, y sus respectivas esposas. Todos eran temerosos de Yahvé y habían visto lo que le había pasado a toda la humanidad de esos tiempos, que por su desobediencia y su maldad murieron en el diluvio. Pacto de Dios con Noé, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Y fíjese muy bien lo que escrito está en Génesis 9:3. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego, lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Le hago la mención que se fije muy bien, porque en estos 2 versículos están dadas 2 grandes profecías para los últimos tiempos. Número 1, el abstenerse en consumir algunos alimentos creados por Dios, y número 2, la transubstanciación o transustanciación, las cuales serán ampliamente explicadas en su debida oportunidad. Y da inicio la nueva humanidad, y Dios vuelve a reafirmar, como escrito está en Génesis 9:11, el pacto que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y otra vez vienen nuevas profecías, cuando Noé habla
de sus hijos, como escrito está en Génesis 9:25. Maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. De Sem, primer hijo de Noé, en la 10ª generación, desciende Abraham, como escrito está en Génesis 11:27. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Descendientes de Cam. Génesis 10:8. Cus es el padre de Nimrod, quien fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra. Fue un valiente cazador a los ojos de Yahvé, y por eso se dice valiente cazador como Nimrod ante Yahvé. El comienzo de su reinado fue Babilonia, y Arak, Akkad y Calne, ciudades todas del país de Sinear. En la descendencia de Cam, el tercer hijo de Noé, está la profecía, ya que fue maldecida por Noé y le dice a Cam que su descendencia va a ser esclava de la descendencia de Sem y Jafet, y esta descendencia es como escrito está en Génesis 10:15. Canaán tuvo hijos, Sidón su primogénito, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Jebeo, el Araseo, el Sineo, el Aradio, el Samareo y el Amateo. Luego se dispersaron las familias de los cananeos, cuyos límites iban desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admán y Seboyim hasta Lesa. Y esta tierra es que mucho tiempo después es entregada a Israel como la tierra prometida, después de su peregrinar por el desierto. La Torre de Babel, Génesis 11:1. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando, y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque ahí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde ahí los dispersó Yahvé por toda la tierra. La palabra Babel deriva del verbo hebreo baibal y significa confundir. De hecho, según la leyenda, se confundieron las lenguas. La Torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo y el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación. También representa el pecado de la soberbia por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto a Dios para parecerse a Él. Esto es similar a lo que pasó con Satanás o Lucifer, que quiso ser como Dios, como escrito está en Isaías 14:13. En tu corazón decías, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina,
Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Dios Altísimo. Torre de Babel. La torre de Babel, que significa en hebreo Migdal Babel y en griego antiguo Yopiops, Rims, Babel, Pirgos, Des, Babel, era una significativa edificación rescatada por el imaginario judeo-cristiano, que fue construida por los hombres en tiempos inmemoriales y que fehacientemente se lo puede identificar con el histórico Sigurat Eter Menanki de la antigua ciudad de Babilonia. Este edificio, en cuya cúspide estaba la Esagila, templo dedicado a Marduk, originalmente tenía 7 pisos de altura y más de 91 metros, pero pocos de sus restos permanecen en la actualidad. Babilonia se cree que el nombre proviene de Bab-il o Bab-ilim, que en lengua acadia quiere decir la puerta de Dios o puerta de los dioses, y Babilonia procede del griego. La ciudad le debe su fama y su infamia a muchas de las historias que se encuentran en la Biblia y que no le son nada favorables. Se hace mucho hincapié en la palabra Babilonia, porque es algo fundamental en la Biblia, ya que es considerada como la cuna de la idolatría. Como se lee en la figura anterior, se adoraba a Marduk. ¿Y quién es Marduk? El rey babilonio de los dioses, el héroe dios que derrotó a Tiamat y las fuerzas del caos y trajo el orden al universo que los dioses y los humanos trabajan juntos para mantener. Él es el dios de la curación, la justicia, la compasión, la regeneración, la magia y la justicia. Babilonia es de las ciudades antiguas la más idolátrica y es considerada como la gran profecía para los últimos tiempos de cómo iba a ser la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la falsa iglesia, que de acuerdo a lo analizado de cómo surgieron los ídolos, explicado ampliamente en Revelaciones 8, es la que tiene más ídolos, con alrededor de 2500 ídolos, estatuas, imágenes, santos. Pero cuando los babilonios destruyeron a los israelitas, la conclusión teológica era que Marduk, el dios de Babilonia, era más poderoso que Yahvé. Para muchos israelitas, la destrucción de su templo, la casa de Yahvé, suponía algo más que el fin de sus ambiciones nacionales, era el fin de su religión. Pero realmente el que Babilonia conquistara a Israel es la profecía dada por Jeremías, que por su desobediencia y el adorar a los ídolos es dada, como escrito está en Jeremías 2:4. Gente de Israel con todas sus familias, escuchen lo que dice Yahvé. ¿Acaso sus padres me hallaron desleal para que se alejaran de mí? Pues se fueron a cosas despreciables y con esto se hicieron despreciables. Y casi en todo su libro Jeremías está tratando de hacer entender al pueblo de Israel que si seguían en pos de los ídolos serían destruidos, pero no quisieron escucharlo, como escrito está en Jeremías 2:8. Los sacerdotes ya no se preguntan ¿dónde está Yahvé? Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí. Los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuestas en nombre de Baal. Jeremías anunció al pueblo que la destrucción del reino de Judá estaba próxima. Su profecía se cumplió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del territorio y saqueó el templo que Salomón había construido. Los objetos sagrados que se utilizaban para el culto fueron destrozados o robados. Babilonia
Una de las ciudades más famosas de cualquier civilización antigua fue la capital del Imperio Babilónico y del Imperio Neobabilónico, y se encontraba en el sur de Mesopotamia. Hoy eso está a unas 60 millas al sur de Bagdad, Irak. Aunque no aparece específicamente en la Biblia, en la ciudad de Ur de los Caldeos ya hay indicios de la idolatría. Y Dios le dice a Abraham que se salga de ahí, como escrito está en Génesis 12:1. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y la profecía es ratificada de lo que Noé le dice a Cam, que su descendencia va a ser esclava de la descendencia de Sem y Jafet. Y esto es revelado a Abraham, descendiente de Sem, como escrito está en Génesis 12:6. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Y ya desde aquí inicia la dualidad de haber una iglesia verdadera, que es la que adora y sirve al único Dios verdadero, y que son los descendientes de Abraham, y la iglesia falsa y mentirosa, que es la que adora los ídolos, estatuas, imágenes, santos y demás representaciones, y este paralelismo está hasta en nuestros días. Es necesario desde aquí que se inicia a hablar de la iglesia, a saber a qué se refiere esta palabra y cuál es su significado. ¿Qué significa la palabra iglesia en la Biblia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas. Es mucho más que un edificio. En la Biblia, iglesia nunca se refiere a un edificio, siempre se refiere a las personas que siguen a Jesucristo. Y en los tiempos anteriores a Jesucristo se refiere a su Padre, o sea, a yo soy, el que soy, o yo soy, o el gran yo soy, o Jehová, o Yahvé. Y esa iglesia siempre se ha referido a las personas y nunca se ha referido a un templo o a un edificio. Y aunque no lo dice claramente la Biblia, la familia de Abraham ya practicaba la idolatría, como se verá y explicará en pasajes bíblicos posteriormente. Y ya desde aquí existen las dos iglesias, la verdadera iglesia, que es la que siempre ha existido desde el inicio de los tiempos, y la falsa iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia idolátrica, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente, que se fue arraigando a través de los tiempos, cuando inicia la adoración de ídolos, estatuas, imágenes, santos, etc., figuras que el hombre hace con sus manos, de hombres y mujeres y de animales, etc. Y aunque Sara era estéril, Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo, como escrito está en Génesis 15:4. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo: yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Y Yahvé le revela en sueños a Abraham la profecía, que esa descendencia suya sería esclava y oprimida por 400 años, como escrito está en Génesis 15:12.
Cuando el sol estuvo a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es tuya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. Y Moisés liberó a Israel de su cautiverio en Egipto, y después de ese cautiverio y del paso de Israel por el desierto, Yahvé le reafirma a Abraham la profecía de la tierra prometida, que, como se verá a continuación, es la de los descendientes de Cam, el hijo menor de Noé, como escrito está en Génesis 15:18. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Eufrates, el país de los kenitas, de los ceniceos y de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos y los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y los jebuseos. Y por la impaciencia de Abraham y Sara, que se desesperan porque no podían tener un hijo, y Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con su esclava Agar, y de esta unión surge otra nación, como escrito está en Génesis 16:5. Quien dijo a Abraham: que esta ofensa recaiga sobre ti, yo te entregué a mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada, me pierde el respeto. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó: ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltratara, ella huyó. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó: estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor: regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes, con humildad. El ángel de Yahvé añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel le dijo: mira que estás embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, y plantará su tierra frente a sus hermanos. Según la tradición religiosa, los judíos son los descendientes de Abraham, los árabes los descendientes de Ismael. Sus descendientes vivieron en el área que va desde Havilá hasta Sur, que queda al oriente de Egipto, en el camino a Asiria. Los descendientes de Ismael se establecieron en lugares cercanos a los de sus parientes. Estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Por ello, también se llama ismaelitas y agarenos a los musulmanes, en alusión a su origen. De esta forma, la religión islámica, surgida entre los siglos VI y VII de la era cristiana con el profeta Mahoma, unía su origen al de cristianos y judíos. Aquí cabe hacer mención de cómo está constituido el mundo en relación a sus creencias, porque hay muchas personas que critican el que se hable tanto de la Biblia, mas no se han puesto a pensar que casi todas las disque religiones del mundo tienen su base en la Biblia, pero solo los que hacen todo de acuerdo a solo lo que está escrito en la Biblia son la iglesia verdadera. Y entre las principales y más numerosas tenemos la religión católica, apostólica y romana, alrededor del 33%, que dice que se basa en la Biblia, pero todo lo que son sus ritos no están apegados a la Biblia, sino más bien a los mitos y tradiciones. Y la otra también muy numerosa es la religión islámica, alrededor del 21%, que se basa en el Corán, que es como una copia distorsionada de la Biblia, lo que confirma
que la Biblia es fundamental. Y se inicia también la dualidad, que dicen que adoran al Dios único y verdadero, pero al mismo tiempo están adorando a los ídolos, como es el caso de la familia de Gedeón, que su padre tenía altares a Baal y a la imagen de Acera, y al mismo tiempo decían que adoraban a Yahvé, el único Dios verdadero. Y por estar en esta doble creencia, se encontraban en grandes sufrimientos, como se vio claramente en el ejemplo 3 explicado en Revelaciones 9. Y esto es similar a lo que sucede en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que dicen adorar a Jesús, pero adoran ídolos. Y la misma familia de Abraham estaba en esta doble creencia, y es por eso que Yahvé le pide que salga de su tierra y de su parentela, y que de él hará una nueva nación. Y siendo ya viejo Abraham y habiendo muerto Sara su esposa, no quiere que su hijo Isaac se quede solo, y pide a un criado suyo lo que escrito está en Génesis 24:3. Y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela a una mujer para mi hijo Isaac. Esta petición anterior de Abraham es para que su hijo Isaac no se vaya a contaminar al llegar a acompañarse o tomar como esposa a alguna mujer de las que había en donde se habían radicado, y que esa región estaba contaminada por la idolatría, y podía influenciarlo a irse a adorar a los ídolos, como sucedió con algunos hombres de Dios, y como ejemplo primordial lo que sucedió con el rey Salomón, por unirse a mujeres idólatras, como escrito está en segunda carta a los Corintios 6:14. No se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Y el criado se dispuso a hacer lo que Abraham le había pedido, como escrito está en Génesis 24:10. Luego el servidor escogió 10 camellos entre los de su patrón y se puso en marcha, llevando todo lo mejor que poseía Abraham, y caminó hasta alcanzar la ciudad de Nahor, en el país de Aram. Era ya tarde, la hora en que las mujeres salen a buscar agua al pozo. Hizo arrodillar a los camellos junto al pozo en las afueras de la ciudad, y ahí descansó y oró a Yahvé que se presentara la doncella adecuada para su señor Isaac. Y aconteció lo que escrito está en Génesis 24:10. No había terminado de orar cuando salió Rebeca con su cántaro al hombro. Era la hija de Batuel, el hijo de Milcá, esposa de Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy bella y aún virgen, pues no había tenido contacto con ningún hombre. Y es así, a grandes rasgos, que el criado o servidor encuentra a Rebeca, y ésta acepta ir para conocer a Isaac, como escrito está en Génesis 24:57. Ellos le dijeron: llamemos entonces a la joven y pidámosle su parecer. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Contestó: sí, me voy. Entonces dejaron partir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el servidor de Abraham y sus hombres. Y regresando, se encontraron con Isaac, y el mayordomo le contó lo que había pasado. Y es así como se da la unión de Isaac con Rebeca, como escrito está en Génesis 24:67. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre Sara, la hizo suya y fue su esposa, la amó y así se consoló por la muerte de su madre. Y ora Isaac por su mujer, como escrito está en Génesis 25:22. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta.
Pero como los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo: si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Isaac y Rebeca tienen a sus gemelos, como Dios le había dicho. Y en esos tiempos no había la tecnología para saber esto como lo hay ahora, como escrito está en Génesis 25:24. Llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con una mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Y de aquí en adelante viene la historia de Jacob, que luego es nombrado por Yahvé como Israel, como escrito está en Génesis 35:9. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo, diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues le puso por nombre Israel y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Y como estaban en tierras de Canaán, al igual que Abraham, no permitió que su hijo Isaac se quedara con una mujer idólatra, y lo envió a buscar a tierra de sus parientes. Así Isaac hizo similar a su padre, para que su hijo no fuera a contaminarse con la idolatría, como escrito está en Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer cananea, ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y de aquí en adelante viene la historia de Jacob o Israel, que tuvo que irse, y llegando a la tierra del oriente, donde conoció a la que sería su esposa, como escrito está en Génesis 29:9. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Jacob hizo saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a decírselo a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob estuvo en casa de Labán mucho tiempo, pero hubieron ciertos problemas, por lo que decidió huir a escondidas de la casa de su suegro y volverse a Canaán con Isaac su padre, como escrito está en Génesis 31:18. Y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, volviendo donde su padre Isaac a Canaán. Aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño, Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Y desde esta cita bíblica, que es la primera que aparece en la Biblia sobre la idolatría, se inicia más claramente a verse la iglesia verdadera, y en la Biblia se habla más claramente de los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, que son los que dan origen a la falsa iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia idolátrica, la iglesia mentirosa. Como no es muy entendible esta actitud
se puede deducir que Raquel quería usar esos ídolos en su culto particular. Lo que no es entendible o muy lógico es por qué Labán se enoja tanto por esta pérdida y tiene que descuidar sus labores cotidianas para ir a perseguir a Jacob para poder recuperar unos ídolos de barro. O como en el caso visto anteriormente de Gedeón, que la gente hasta estaba dispuesta a matarlo por haber destruido el altar al ídolo de Baal y la imagen de Acera, como quedó explicado en Revelaciones 10, porque realmente los consideraban como protectores de ellos, cuando todo el sufrimiento que estaban pasando era precisamente por darle culto y todo honor y toda gloria a esos ídolos y haberse apartado del único Dios verdadero. También puede considerarse que los hebreos tenían esos ídolos que eran terafines, a los que consideraban más allá de un simple ídolo, porque además de tener un valor religioso, los consideraban como una especie de certificado de propiedad de los bienes que pertenecían a la familia. Y por lo tanto la posesión de esos ídolos llamados terafines significaba para Raquel una especie de certificado de todos los bienes de su padre, que podrían pasar a ser de Jacob. Aunque Jacob, según el texto bíblico, nunca se dio cuenta que ella tenía esos ídolos, y cuando Labán los alcanza y le reclama por haberse escapado, como escrito está en Génesis 31:29. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche, cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Pero si te has ido porque echabas de menos la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Respondió Jacob a Labán, yo tuve miedo a que me quitaras tus hijas, pero eso sí, al que descubra que tiene en su poder tus dioses, ese morirá en presencia de nuestros hermanos. Revisa todo lo que yo tengo, y si reconoces algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los ídolos. Desde aquí nacen más enfáticamente, o podríamos decir más claramente, las únicas dos iglesias que realmente han existido a través de los tiempos y existen actualmente paralelamente. Número 1. La iglesia verdadera, que es la iglesia que adora y sirve al único Dios verdadero, que lo hace solo como tan claramente está escrito en la Biblia, que no adora a ningún tipo de ídolo, estatua, imagen, santo o vírgenes, etc., sino que lo hace como Jesucristo dijo y reafirmó de cómo el verdadero pueblo de Dios desde siempre ha adorado a Dios y que actualmente es la manera correcta de adorarlo. Y lo hace a través de lo que le dijo a aquella mujer samaritana, de cómo se debe adorar y servir al único Dios verdadero, como escrito está en Juan 4:19. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos nos dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aunque ya se ha aclarado anteriormente, se vuelve a hacer aquí para reafirmar lo que nuestro Señor Dios Jesucristo dijo a la mujer samaritana, cuando muy claramente le dice lo que siempre había sido así. Pero para dejar muy claro lo relacionado a la idolatría, se lo vuelve a decir tan claramente como escrito está en el versículo 21. Jesús le dijo,
créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Aquí le dice y nos dice a todos nosotros claramente que no tenemos que ir a un determinado lugar para buscar al único Dios verdadero, ni postrarnos, hincarnos o arrodillarnos ante ninguna estatua, imagen, santo, virgen o ídolo hecho por las manos de los hombres, porque Dios está en todo lugar y no debemos ir a un determinado lugar a buscarle, ni mucho menos adorar a ningún ídolo, estatua, imagen, santo o virgen, etc. Y es por eso que también profetizó que para evitar todo esto, el templo que había en Jerusalén sería destruido. La profecía que llegó a cumplirse en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo en Jerusalén, para que no hubiera ningún pretexto de tener que ir a buscar a Dios a ese lugar. Y todo esto es lo que sus apóstoles y discípulos hicieron después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando adoraban a Dios desde sus casas. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir, ya que adoraban al único Dios verdadero en sus casas y no tenían ningún ídolo, estatua, imagen, santo o vírgenes para postrarse, hincarse, arrodillarse ante éste, sino que lo hacían en espíritu y en verdad, como escrito está en los evangelios, en los hechos de los apóstoles y todas las demás cartas escritas y que están en la Biblia hasta el Apocalipsis, lo que usted puede comprobar. Estimado familiar, vecino, conocido, amigo, compañero y público en general, no le dé más vueltas a cómo adorar y servir al Dios único y verdadero, sino solo adorarle en espíritu y en verdad para ser verdaderos adoradores. Y no lo digo yo, lo dijo muy claramente nuestro Señor Dios Jesucristo en el pasaje visto anteriormente en el versículo 23. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No se debe adorar a ninguna representación que cualquier persona diga que es una forma de representar a Dios, como puede ser una estatua, una imagen, un santo, una virgen, un ídolo o cualquier otra representación hecha por las manos de los hombres, porque esto es idolatría. Porque todo esto no es agradable a Dios, como muy claramente lo dijo Dios y quedó por escrito en Deuteronomio 16:21. No plantarás tronco sagrado, ni árbol alguno cerca del altar que levantes para tu Dios, tampoco levantarás piedra, porque Yahvé aborrece estas cosas. Y como este pasaje bíblico está distorsionado, también se anota de la Biblia cristiana para que quede muy claro. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Más claro no puede quedar que el Dios único y verdadero no puede estar donde haya una estatua, una imagen, un santo, una virgen, un ídolo o cualquier otra representación hecha por las manos de los hombres. Y lo que aquí se menciona es sobre la imagen de acera, que en los últimos tiempos es sustituida por las diferentes vírgenes, y en especial la Virgen María. Y cuando habla de estatua es referente a todas las representaciones hechas por las manos de los hombres, que se hacen del único Dios verdadero, representada por todos los santos que se tienen en todas las iglesias y templos. Y el verdadero Dios aborrece todo esto, y mucho más si se quiere hacer una representación, estatua, imagen o ídolo de él, como claramente lo dice Deuteronomio 16:22. Ni te levantarás estatua,
lo cual aborrece Jehová tu Dios. Pero para quedar más claro aún, veamos lo que dice Éxodo 20:22. Yahvé habló a Moisés: esto dirás a los hijos de Israel: ya han visto como yo les he hablado desde el cielo. No pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. Estos dos versículos son impactantes, y de manera especial el versículo 23. No pondrás junto a mí dioses de plata ni de oro, que dice claramente que no se debe de poner a la par del Dios único y verdadero ningún ídolo, estatua, imagen, santos, vírgenes o representaciones hechas por las manos de los hombres, ni de él ni de otros santos, vírgenes o ídolos. La Iglesia Católica cuenta con los 7000 santos que aparecen reflejados en la última edición del Martirologio Romano, presentada en 2005. El libro incluye todos los santos de la Iglesia hasta el cisma que separó a Oriente y Occidente en 1054. Y se anota también de la Biblia cristiana, Éxodo 20:22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Pero en la Biblia cristiana dice claramente que no se debe hacer por las manos de los hombres ninguna estatua, imagen, ídolo, que según la mente del hombre represente al Dios único y verdadero. No se hagan de mí dioses. Escuche y léalo usted mismo en versículo Éxodo 20:23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Lo que confirma la existencia de ese Dios único y verdadero, que aunque no le veamos, Él realmente existe. Y los idólatras lo saben, como queda muy claro en el versículo anterior, cuando Labán, que es un idólatra, acepta que ese Dios realmente existe y nos protege a los que creemos en Él, como escrito está en Génesis 31:29. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Fíjese cómo claramente dice: yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche. Pero ¿por qué dice que él podría hacerle mal? Pues porque los idólatras defienden a sus ídolos con violencia, como lo vimos también en los casos de Gedeón, que querían matarlo por haber derribado el altar a Baal y a la imagen de Acera, para liberarlos del sufrimiento que estaban pasando, y de Jezabel, la esposa del rey Acab o Ahab, que quería matar al profeta Elías, por lo que les hizo a los sacerdotes de Baal, cuando los enfrentó en el monte Carmelo, e hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto, lo que quedó muy bien explicado en Revelaciones 10, explicado y visto y escuchado anteriormente. Pero Labán le dice lo que Dios le dijo: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Y es por esta advertencia que Dios le hizo que él no lo trata con violencia. Número 2. La iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente, que está representada por todos aquellos que no hacen lo que está escrito en su Biblia católica latinoamericana, pero que sí hacen todo lo que sus dirigentes, conocidos como papas, les dicen por medio de los documentos pontificios, que son los escritos mediante los que el papa ejerce su función como vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. La denominación de estos documentos y por tanto los tipos de los documentos pontificios se han ido formando a lo largo de la historia. Por otra parte, sea cual sea su denominación, son causa de su ministerio petrino y expresan de algún modo los tria munera de Cristo, como son las bulas, los breves y las cartas, entre las que se distinguen a
las encíclicas, B, las cartas apostólicas y C, las cartas sin ningún adjetivo, entre muchos otros documentos, información según Wikipedia, y sustituyen en sus actividades como iglesia lo que Dios dejó escrito en la Biblia, la que es sustituida por el catecismo católico, en el que anexan pasajes en muchos casos distorsionados de la Biblia, y consideran la adoración, la veneración o el culto a las imágenes, las estatuas, los santos, las vírgenes y todos los demás ídolos que han sido hechos por las manos de los hombres, pero que ellos consideran como dioses, ya que llegan a considerarlos como patronos de pueblos, ciudades, estados, regiones, países y hasta llegan a considerarlos como patronos de regiones de países. Y aunque Labán era el hermano de Rebeca, la esposa de Isaac, este era nieto de Nahor, quien era hermano de Abraham, y como puede observarse, tenían ídolos, pero la descendencia de Abraham solo adora y sirve al único Dios verdadero, y por lo tanto constituyen la verdadera iglesia. Y todo esto, visto aquí, es lo que sucede en ese tiempo. Lo que siguió sucediendo en los siguientes tiempos y sigue sucediendo en estos tiempos actuales. En una misma familia hay miembros de esta que adora y sirve al único Dios verdadero, de acuerdo solo a todo lo que está escrito en la Biblia, y no adora a ningún ídolo, siendo parte de la verdadera iglesia. Y otra parte de esa misma familia, y por lo regular es la mayor parte, que dice adorar solo al Dios único y verdadero, pero que también adora y sirve a los ídolos, o sea que hay dualidad en su creencia, y por lo tanto forma parte de la falsa iglesia, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa. Y por lo tanto, como podrá constatarse aquí, siempre ha existido la iglesia verdadera, porque esta es la instituida por Dios, llamada también el pequeño remanente, la que se apega totalmente a todo lo que solo está escrito en la Biblia, sin adorar a ningún ídolo, y solo adora y sirve al único Dios verdadero, o sea que es el que representa a la verdadera iglesia del Dios único y verdadero. Y como podríamos decir, casi a la par, o sea, paralelamente, también siempre ha existido la iglesia que dice adorar al Dios único y verdadero, pero al mismo tiempo adora a los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes, o toda clase de representaciones hechas por las manos de los hombres. Y por lo tanto es la iglesia idólatra, la iglesia apóstata, la iglesia falsa, la iglesia desobediente, la iglesia mentirosa. Por eso cuando los católicos, apostólicos y romanos dicen que ellos son la iglesia verdadera y que siempre han existido, en algo sí tienen toda la razón, siempre han existido, pero no como la verdadera iglesia, sino como la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. Como claramente quedará explicado aquí, porque su existencia es la gran profecía que Dios ha dejado descrita en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, de cómo iba a ser esta iglesia, y que tan claramente está definida en muchos pasajes bíblicos, entre los cuales vamos a ver solo 3 del inicio y otro dado por Jesucristo. Todas las demás profecías se verán en Revelaciones 12. Número 1. Desobediencia del hombre, también conocido como la tentación y la caída del hombre. Como escrito está en Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín,
Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirá, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Y esta gran mentira de que serían como dioses, lo único que les ocasionó fue la separación de la comunión directa que tenían con el Dios verdadero, que cuando les buscó ya no los encontró porque se habían escondido, e inician las mentiras y excusas que el hombre siempre tiene para estar separado de Dios, como escrito está en Génesis 3:9. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Y Dios tiene que expulsar al hombre del jardín del Edén por la desobediencia de éste, como escrito está en Génesis 3:22. Entonces Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y aunque Dios nos considera que al tener el conocimiento del bien y el mal, llegamos a ser como uno de ellos, refiriéndose a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero solo en eso y no en nada más, porque cuando nos creó, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros no somos dioses, ni nunca lo seremos, como astutamente le dijo la serpiente a Eva, como lo dice el versículo Génesis 3:4. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Lo que Satanás logró con esto es la muerte espiritual de la humanidad por medio del pecado de desobediencia, ya que al principio de los tiempos Adán y Eva eran como los hijos de Dios, pero a través de esta desobediencia pierden el ser hijos de Dios y pasan a ser criaturas de Dios, o sea, creaciones de Dios, porque Él nos creó. Pero ahora, para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que volver a nacer. Esto es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, como escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Y todo aquel que no nace de nuevo no puede ser hijo de Dios y por lo tanto no puede entrar al reino de Dios. Y esto del nuevo nacimiento es muy especial, ya que es el enlace que nos lleva al reino de Dios y se explicará ampliamente en su oportunidad. Y lo impactante de la Biblia es cómo se complementa, ya que esto de que serían como dioses o seres superiores lo lleva también al pecado de la idolatría, sobre lo que hay tantos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento.
como tan claramente lo dijo el apóstol Pablo, y escrito está en Romanos 1:18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tiniebla. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Y al llegar a conocer la diferencia entre el bien y el mal, nos hace semejante a Dios, pero solo en eso, en nada más. Nunca nosotros llegaremos a ser como Dios, pero Satanás así se lo hace entender a Eva, y ella se lo transmite a Adán, y de ahí en adelante el hombre en general se la cree, y es por eso que cree que al ser como dioses, ellos pueden hacer con sus manos dioses, que era lo que Satanás quería, porque a través de esos ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes, etc., se le está adorando a él y a los demonios en general, como claramente el apóstol Pablo lo dice, y escrito está en primera carta a los Corintios 10:20. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y eso también le fue revelado al apóstol Juan, cuando Dios le permite ver los acontecimientos de los últimos tiempos, y que aún así la humanidad, viendo que se estaba cumpliendo todo lo que Dios le había revelado, seguirá adorando ídolos, como escrito está en Apocalipsis 9:20. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios, con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. Y como le falta decir que los ídolos o demonios los hacen con sus manos, también se anota de la Biblia cristiana, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y como puede observarse claramente, ya desde aquí inicia la falsa iglesia, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. Porque Satanás, el diablo, el chamuco, la serpiente antigua, etc., es un gran mentiroso y padre de toda mentira, como muy claramente lo definió nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando les dice a aquellos que no creen en Él, que si no creen es porque son de vuestro padre el diablo, como escrito está en Juan 8:39. Ellos le cortaron la palabra, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó,
Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Satanás lo único que quiere es llevarse las más almas posibles al infierno, el lugar que está destinado para él y sus demonios. Y por lo tanto, todo aquel que no es de Dios no quiere escuchar ni leer esta palabra, como tan claramente lo dice en lo último del pasaje bíblico leído y visto anteriormente en el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y el apóstol Pablo dice esto mucho más claro para todos aquellos que no creen en el Evangelio, como escrito está en 2 carta a los Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Hay muchos versículos bíblicos que nos hacen ver cómo Satanás, el Dios de este mundo, lo único que quiere es ganarse nuestras almas para llevarlas al infierno, y su arma principal es la idolatría, como tan claramente lo dice parte del versículo 4. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y esta idolatría no es otra cosa más que adorar, venerar y rendirle culto a la obra de las manos de los hombres, como son los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes o toda clase de representaciones hechas por las manos de los hombres. Y esto es la gran profecía de que siempre a partir del pecado en el huerto del Edén, siempre van a haber las dos iglesias, la que es verdadera y la que es falsa. Por la mentira que Satanás astutamente pone en la mente de Adán y Eva, la que fue pasada a toda su descendencia hasta nuestros días, de que serían como dioses, lo que dio origen a que el hombre llega a creerse que es como un dios, y esto hizo que entrara la maldad en su corazón. Y por toda esa maldad es que Dios decide exterminarlos por medio del diluvio universal, como escrito está en Génesis 6:5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre, y se afligió su corazón y dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Y como se ha dicho anteriormente y siempre ha sido, la iglesia verdadera es conocida también como el pequeño remanente, que son los que hacen lo agradable a Dios, y por eso Él los quiere, como claramente lo dice el anterior versículo 8. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé, y por lo tanto son los que se van a salvar, como pasó con Noé y su familia, que fueron los únicos que se salvaron. Y esto nos da la gran profecía de lo que va a pasar al final de los tiempos, que solo la iglesia verdadera es la que se va a salvar para irse con Jesucristo a vivir con Él, con su Padre. Yo soy el que soy, o yo soy, o el gran yo soy, o Jehová o Yahvé,
y con el Espíritu Santo por toda la eternidad en el reino de Dios. Número 2. Después de ver los inicios del paralelismo de la iglesia verdadera y la iglesia falsa, visto en el punto número 1, viene lo primero que aparece en la Biblia sobre los ídolos, cuando Jacob o Israel decide regresarse con su padre, como escrito está en Génesis 31:18. Y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, volviendo donde su padre Isaac a Canaán. Aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño, Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Pero ya existían las dos iglesias, la verdadera y la falsa, en la familia de Abraham, luego conocido como Abraham, como tan claramente ha quedado explicado anteriormente en este mismo estudio. Número 3. El becerro o ternero de oro llamado Jehová o Yahvé, que fue el ídolo que se hizo el pueblo de Israel cuando Moisés había subido al monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, donde Dios le da las tablas de la ley, como escrito está en Éxodo 32:2. A Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal fundido o batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Todo este acontecimiento se explicó ampliamente en Revelaciones 9 y también en parte en Revelaciones 10, ejemplo 1, donde claramente se puede ver la existencia de la iglesia verdadera, que son las personas que estaban con Moisés y no adoraron al ídolo, y todos los que se fueron a adorar al ídolo son los que representan a la iglesia falsa. Número 4. Por razones de tiempo y porque se verá en Revelaciones 12, donde se verán también solo algunas de todas las profecías que en la Biblia se han dado sobre cómo iba a surgir la falsa iglesia, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. Aquí solo veremos cómo nuestro Señor Dios Jesucristo dio una de las más grandes profecías de lo que sería como una parte fundamental de la falsa iglesia. Y de esta manera poder ver muy bien cómo en los tiempos de nuestro Señor Dios Jesucristo existían las dos iglesias, la que es la verdadera y la que es la falsa. Y este acontecimiento es cuando les está enseñando a sus apóstoles, discípulos y a todos sus demás seguidores, incluyéndonos a nosotros, a cómo debemos de orar, como escrito está en el Evangelio de Mateo 6, versículos del 7 al 9. Que para un mejor entendimiento se anota en el siguiente cuadro comparativo. En la primera columna aparece el número del versículo. En la segunda, lo que dice la Biblia Católica Latinoamericana. Y en el tercero, lo que dice la Biblia Cristiana Reina Valera. Versículo 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Número 8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Número 9. El Padre Nuestro. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y en la Biblia Cristiana Reina Valera dice, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Número 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Número 9. El Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Ponga usted mucha atención y escuche y lea bien lo que a continuación vamos a analizar, porque esto lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y es por eso que en la Biblia cristiana aparece en rojo. Se va a analizar versículo por versículo, porque esto es fundamental para poder distinguir lo que es la iglesia verdadera y lo que es la iglesia falsa o idolátrica. Usted va a poder distinguir muy bien lo que dice la Biblia católica latinoamericana, que es lo que aparece en negro, y lo que dice la Biblia cristiana es lo que aparece en rojo. Y por razones de tiempo y que cuando se analice esta profecía se hará más profundamente, es que aquí no se verá muy a fondo. Versículo 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Este versículo es fundamental porque dice que cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Cuando dice que no imiten a los paganos, se está refiriendo a los no cristianos, o sea, a los integrantes de la iglesia falsa o idolátrica. Y luego dice, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Aquí usted puede darse cuenta cómo fue que surgió el famoso rosario, que no es otra cosa que lo que los paganos o los no cristianos, o sea, los integrantes de la iglesia falsa o idolátrica, hacían en los tiempos de Jesucristo. Y está excelente, porque dice letanías interminables, y el rosario tiene una gran palabrería, y así se llaman, letanías. Y Jesucristo dice claramente, no imiten, porque eso no es lo correcto, porque ellos son los de la iglesia falsa o idolátrica. Versículo 7. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, como dice la Biblia cristiana. Siempre lo he dicho y lo sostengo, que en muchas ocasiones las palabras sinónimas usadas en la Biblia católica latinoamericana son más directas y más contundentes que los sinónimos usados en la Biblia cristiana. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Es necesario enlazar lo que dice en la Biblia católica cuando pidan a Dios, y esto no es otra cosa que orando, que no es otra cosa que hablar con Dios, y no es rezar, porque rezar es usar letanías interminables. Y Dios lo que quiere es que hablemos, dialoguemos, platiquemos o conversemos con Él, porque aunque no le veamos, Él existe y es real, no es un ídolo, y sobre todo está vivo. Ahora vamos a analizar que en la Biblia católica dice, no imiten a los paganos, y en la cristiana, como los gentiles, se está refiriendo a los que no son cristianos, o sea, la iglesia falsa o idolátrica. Versículo 8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Versículo 8 de la cristiana. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En la Biblia católica dice, no hagan como ellos, y en la cristiana, no os hagáis pues semejantes a ellos. Esto está muy claro, no hagan como ellos, o sea, no sean semejantes a ellos. En términos concretos, no los imiten, porque ellos son parte de la iglesia falsa o idolátrica. En la Biblia católica dice, su Padre ya sabe lo que necesitan, y en la cristiana, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis en necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es fantástico, porque nuestro Dios, que es nuestro Padre, nos dice que como lo hace un Padre terrenal, que sabemos lo que nuestros hijos necesitan, Él también ya sabe, antes que nosotros le pidamos, de qué es lo que tenemos necesidad. Y ya entrando a la oración que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dejó como una oración modelo, como lo es el Padre Nuestro, y aclarando como una oración modelo, y no para que lo repitamos como lo hacen los loros. Versículo 9. Ustedes pues recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Y en la Biblia cristiana, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De este versículo solo vamos a analizar el principio, que en la Biblia católica dice: ustedes pues recen así. Y en la Biblia cristiana dice: vosotros pues oraréis así. Y volvemos a lo mismo anterior. No es lo mismo recen así, que quiere decir repitan como lo hacen con el rosario y como se ha hecho con el Padre Nuestro, que se ha integrado al rosario y se usa como una repetición. Y cuando dice oraréis así y se dice el Padre Nuestro, pero uno empieza a dialogar, a hablar, a platicar, a conversar con nuestro Dios, porque eso es lo que Él quiere. Como conclusión tenemos que cuando pidan a Dios no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga, y se complementa con: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y luego dice: no hagan como ellos, y se complementa con: no os hagáis pues semejantes a ellos. Y luego dice: ustedes pues recen así, y se complementa: vosotros pues oraréis así. Más claro no lo pudo haber dicho nuestro Señor Dios Jesucristo. Cuando quieran platicar, hablar, dialogar, conversar con Dios, no usen vanas repeticiones, que no son otra cosa más que letanías interminables, como lo hacen los paganos, o sea, los gentiles, que creen que por usar un gran bombardeo de palabras van a ser escuchados por Dios, o que Dios les va a oír y les va a contestar a sus peticiones por cansancio, para ya no seguir escuchando. Por favor, no los imiten a ellos, no se hagan semejantes a ellos, porque eso no es agradable a Dios, ya que es una imitación a lo que la falsa iglesia, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente hace con sus ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes o toda clase de representaciones hechas por las manos de los hombres. Y le está diciendo: esto es lo que hacen los que no conocen al Dios único y verdadero. Y se lo dice a sus apóstoles, discípulos y a todos sus demás seguidores, incluyéndonos a nosotros. Porque esta es la falsa iglesia, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. Ahora sí podemos volver a decirlo, como ya lo hemos expresado anteriormente, que cuando los católicos, apostólicos y romanos dicen que ellos siempre han existido, y dicen que los cristianos evangélicos existimos desde que Martín Lutero se dio a conocer después del año 1500 después de Cristo, pero se equivocan, porque la iglesia verdadera siempre ha existido. Pero en algo sí tienen toda la razón, que ellos siempre han existido, pero no como la verdadera iglesia, sino como la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. Estimado familiar, vecino, conocido, amigo, compañero y público en general, que llegue a escuchar esta información, no le dé más vueltas a este tema. Como dice el dicho popular, solo hay de dos sopas: ¿de cuál quiere usted? ¿De la buena o verdadera o de la mala o falsa? Que es la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. Y vea cómo nuestro Señor Dios Jesucristo habla sobre esto, como escrito está en Lucas 9:50. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y esto lo único que nos dice es: el que no está en la verdad, está en la mentira. Y hablando en relación a las dos iglesias, pues el que no está en la iglesia verdadera, claro que va a estar en la iglesia falsa o idolátrica. Y para que quede más claro, también el versículo anterior se anota de la Biblia cristiana, Lucas 9:50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros,
por nosotros es. Ahora la pregunta importante es, ¿qué decisión tomará usted? ¿Formar parte de la iglesia verdadera o formar parte de la iglesia falsa o idolátrica? Porque debemos tomar muy en cuenta lo que dice el dicho popular. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y los tiempos cada día se van acortando. Que aunque como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, que el día y la hora de los últimos tiempos nadie lo sabe, como escrito está en Marcos 13:32. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. De lo que no podemos hacer caso omiso es que ahora más que antes, este fin de los tiempos, queramos o no queramos, cada día está más cerca. Claro está, que nadie puede decir cuánto falta o en qué fecha será este fin de los tiempos, que fue lo que los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, y él contestó lo que dice el versículo visto anteriormente. Y los diferentes analistas tendrán sus puntos de vista, pero nadie puede decir cuándo será. Pero hay informaciones que tienen mucho de verdad, sin llegar a ser ciertas completamente. Pongo a su consideración la siguiente información que una persona muy cercana a mí me ha hecho llegar, para que usted lo vea y escuche y saque sus propias conclusiones, y que por lo importante que a mí me parece, se lo voy a enviar por WhatsApp. Toda la información necesaria se le está dando y la invitación está para usted, para que pueda tomar la mejor decisión de a dónde quiere ir usted a pasar toda su eternidad cuando parta de este mundo por medio de la muerte. Si en el reino de Dios, en un lugar bello e inimaginable, si usted forma parte de la iglesia verdadera, o irse a un lugar de sufrimiento, de perdición, de grandes aflicciones y de gran dolor, como lo es el infierno, en donde estará con Satanás, el diablo, el chamuco, la serpiente antigua, o como usted quiera llamarle, y con todos los demonios y ángeles caídos, si usted sigue en la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente, que adora y rinde culto a la obra de las manos de los hombres, como son los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes, o toda clase de representaciones hechas por las manos de los hombres. Saludos y bendiciones.